¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. La palabra de Dios llega por cortesía y misericordia y justicia y fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy en día nos vamos a tocar el tema sobre Mateo 26:6. Mateo 26:6, Jesús es ungido en Betania. Pero antes de eso vamos a ir a Mateo 26, del 1 al 5 para ir al contexto, ¿no? En el contexto podemos ver ahí en 26, 21, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunirán en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo, ¿no? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, dijo a sus discípulos, ¿no? Es importante acá porque pareciera que Jesús sigue hablando, pero no habla. En el 26:3 dice: entonces los principales sacerdotes, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Punto aparte. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderlo con engaño a Jesús y matarlo. Entonces, esta mafia organizada, donde estaban el sumo sacerdote, ¿no? Luego estaban, a ver, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿no? Era una mafia que muy grande, ¿no? Los principales sacerdotes, no todos, los escribas y los ancianos, ¿no? Principales sacerdotes, escribas y ancianos. Imagínense, ¿no? Toda esa mafia corrupta. ¿Para qué? Con engaños, dice ahí bien claro, ¿no? Dice, prender, consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Entraron en consejo y el tema puntual era este, el tema del día de esta mafia corrupta, de estos asesinos, de estos criminales, de estos ladrones, cueva de ladrones, era que prender a Jesús y qué, y matarlo. Eran, era una mafia de asesinos, de criminales, una mafia intelectual en que mandaban a sus sicarios, ¿no? A sus sicarios para matar a las personas que se les oponían ante su poder, ante su estilo de vida, se les oponían ante su pensamiento corrupto, ¿no? Entonces, ese tipo de personas son las que Jesús tenía que enfrentar, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, podemos entender y podemos comprender que esta balanza me está fallando. Ahí podemos ver, podemos entender y comprender cómo Jesús se enfrentó a todo eso. Jesús lo sabía. Jesús sabía quiénes eran y de qué pie cojeaban. Y se los dijo en su cara, delante del pueblo. Y creo que después de eso no les quedó dudas a ellos que tenían que eliminar a Jesús, ¿no? Entonces, y Nicodemo estaba entre uno de ellos, ¿no? ¿Para qué habría ido de noche a ver a Jesús? ¿Cuáles eran sus intenciones, ¿no? Su plan malévolo, porque era parte de toda esa corrupción. Porque acuérdense que dijo, sabemos, ¿no? Sabemos que vienes de Dios, dijeron, ¿no? Entonces, era parte de toda esta mafia corrupta, ¿no? Eran como los políticos de nuestra época, ¿no?
que de pronto entre gallos y medianoches sacan, ¿cómo se llama? Decretos leyes, sacan leyes, ¿qué? Para favorecer a sus amigotes, para favorecerse a ellos mismos, ¿no? Crean cortinas de humo, ¿para qué? Para que ellos queden como las santas palomas, ¿no? Ante la vista del pueblo, ¿no? Entonces, así actúan las mafias, así actúan las organizaciones criminales, así actúan los partidos políticos corruptos. Y podemos ver que esta organización llamada de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, era toda una mafia de corruptos, y Jesús se los dijo en su cara. Es decir, sepulcros blanqueados, están por fuera están bien adornados, pero por dentro están llenos de cadáveres. Tenían personas que ellos habían asesinado, ¿no? Entonces, dice que sus padres mataban a los profetas y ellos construían, ¿qué? Los sepulcros. Entonces, eran toda una generación, era una generación criminal, una mafia corrupta que hacía eso, y Jesús era una piedra en el camino, ¿no? En el número 26.6, y miren, el número 26.5 dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿no? Es típico político corrupto, ¿no? Siempre buscando el momento en que para que ellos salgan favorecidos, ¿no? Entonces ahí podemos ver las intenciones de esta organización criminal, de estos políticos corruptos. Vestidos, ¿no? De sacerdotes, de sumos sacerdotes, de escribas. ¿Habrá una comparación con la actualidad? ¿Mm? 26.6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. ¿Vino a él qué? Una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Acá hay algo importante, ayer estuve meditando sobre esto, y no es usual que las mujeres se comporten de esa manera en esa época, que tomen la iniciativa, que de pronto se acerquen a un varón y le derramen perfume. No es algo usual en un lugar tan machista, en un lugar tan en la que la mujer y los niños no valían nada, ¿no? En un lugar así, que una mujer agarre un perfume y delante de todos los varones, de los hombres, ¿no? Derrame perfume sobre la cabeza de alguien y sobre el rabí, sobre el maestro, era una hazaña demasiado osada, ¿no? ¿Entienden? Hablemos, ¿te acuerdan cuando Jesús agarró y traían a los niños para bendecirlos y los discípulos reprendieron a los que traían a los niños, ¿no? Entonces Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque los que cargaban a los niños en esa época eran las mujeres. No es como ahora que los padres cargan a los niños, no. Eran las mujeres. En una sociedad tan machista, eran las mujeres las que se encargaban del cuidado de los niños. Entonces, Jesús, al momento que dijo, dejad que los niños vengan a mí, no solamente dijo por los niños, sino también por las mujeres que estaban trayendo esos niños. Es por eso que los discípulos se tomaron el atrevimiento de reprender a los que traían a los niños. ¿Por qué? Porque eran mujeres, pues. Eran mujeres y en esa época humillar a una mujer, es decir, era el pan de cada día. Entonces, acá, esta mujer de pronto derrama sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Un perfume de gran precio. Cosa y cual que era que una mujer tome esa iniciativa, era algo muy extraño. Para la época era algo capaz que llega al insulto, ¿no? Capaz que llega al insulto, capaz que llega a la incomodidad social, llega a una falta de respeto al hombre que es imagen y semejanza de Dios,
¿no? Entonces, tenían ese concepto de que el hombre era imagen y semejanza de Dios y la mujer, bueno, salió del hombre. Y punto. Pero si uno va a las escrituras, fue tanto el hombre como la mujer que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y fue hecho el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Entonces, varón y hembra los creó, ¿no? Entonces, la Biblia, mayormente cuando la interpretas desde una cosmovisión machista, vas a leer todo con respecto al machismo y te va a parecer algo extraordinario. Vas a encontrar términos, frases, ¿no? No permito, como Pablo, ¿no? No permito a la mujer que hable en la congregación, que calle y que aprenda en casa de su marido. Entonces son términos que para la época suenan bien, suenan loables, porque en una sociedad machista, ¿no? Es decir, vamos a encontrar esos tipos de terminologías, ¿no? Y mucha gente que en la actualidad, 2000 años después, que de pronto lee eso y dice, hoy sí, yo coincido con esto, simplemente hace reflejar su lado machista de la persona pasados 2000 años. Sabemos que en nuestra actualidad, de cierta o de otra manera, ¿no? Gran parte de la sociedad, o una parte pequeña de la sociedad, ha superado esto, ¿no? Pero hay una gran parte de la sociedad que aún sigue siendo machista, ¿no? Y que muchas madres crían a los niños con ese tipo de concepto inconscientemente en la actualidad. En el 26:8 dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Claro, si una mujer derrama perfume sobre la cabeza del maestro, por supuesto que es un desperdicio. En una sociedad tan machista, que una mujer haga eso es una falta de respeto. Es un desperdicio total. ¿Entiendes? Los discípulos no se alejaban de esas creencias. Acuérdense que con la mujer sirofenicia gritaba, daba voces de dolor, de llanto. Ustedes, los que han tenido alguna experiencia, ¿no? Compleja, supongamos, una madre de pronto llega a emergencias con su hijo, ¿no? Agonizando o desmayado o en una condición bastante paupérrima, inmediatamente la madre clama, grita, se desespera, busca ayuda, ¿no? Entonces, eh, ¿es esa la característica típica de una mujer? También de un hombre, también, vamos a decirlo así de alguna otra manera, pero más se refleja en las mujeres que tienen una característica por su misma naturaleza, ¿no? Su naturaleza femenina tiene una naturaleza a darlo todo, ¿no? A soltarlo y a darlo todo. Por eso en la Biblia dice, ¿no? Si aún tu madre te dejara, si aún tu padre o tu madre te dejara, yo con todo te recogeré. Entonces, lo más semejante a Dios es una mujer, ¿no? El corazón de una mujer. Entonces, eso denota, nos hace entender, comprender que eh, esta mujer, ¿no? La sirofenicia, cuando estaba su hija enferma, endemoniada, no había encontrado cura en ningún sitio, escuchó de un tal Jesús, ¿no? Un judío que está haciendo maravillas, milagros, señales, ¿no? Ella va donde este Jesús y le ruega, le suplica, mas sus discípulos, en vez de interceder por esta mujer, por esta madre de familia, ellos agarran y dicen, oye, Jesús, echa fuera a esta mujer, da voces detrás nuestro, reprende a esta mujer. Tenía dos características que no le gustaban a los discípulos. Una, que era mujer, y dos, que era pagana, ¿no? Pagana o no era judía. Eran dos características muy marcadas, el racismo y el machismo. Entonces, aquí también los discípulos dicen, al verla que esta mujer hace esto, dice, los discípulos se enojaron, es decir, no se incomodaron, se enojaron. Imagínense, ¿no?
entró el enojo en ellos, ¿no? Y no era el celo de Jehová que nos consume, sino el enojo del machismo, ¿no? Y de pronto le dice, ¿no? Porque éste podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Muchas veces el machismo está encubierto en qué? En frases razonables, en conceptos, en razonamientos, en ideas que parecen loables, que parecen nobles, que parecen justas, ¿no? Pero Jesús, conociendo los corazones, sabe que esa frase nace ¿de qué? Del enojo, nace de la envidia, del celo, de la contienda, nace de la carne. Es por eso que Jesús les dice, ¿no? Y entendiendo Jesús les dijo, es decir, Jesús entendió inmediatamente que su reacción nacía de la carne, lo que es de la carne, carne es. ¿Por qué molestáis a esta qué? Mujer, así de claro. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Entonces ahí podemos ver a Jesús una frase que lo hace a él defensor de las mujeres, ¿no? Defensor a ultranza de las mujeres. Vamos a decir, fue el primer varón, ¿no? Que defendía de esta manera a las mujeres, ¿no? Si uno cree que en pleno siglo XX, ¿no? Había otras personas, ¿no? Pero Jesús muestra en la Biblia, en un mundo machista, que él protegía a las mujeres de su época. Estamos hablando de hace aproximadamente 2000 años, donde las mujeres no tenían ni voto ni voz y eran tratadas como esclavas, ¿no? Se casaban con ellas, buscaban cualquier argumento para separarse de ellas, ¿no? Le daban carta de divorcio, ¿no? Entonces, términos como por la dureza de vuestros corazones, es decir, porque ustedes son machistas, ¿no? En la época no existía la palabra machismo, en esa época de Jesús. En el número dice entonces en el número 26:10 de Mateo, y entendiendo Jesús, dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Ha hecho conmigo qué? Una buena obra. Una buena obra ha hecho. Entonces, Jesús cuando ve eso, Jesús le dice a estos machistas, discípulos suyos, porque la molestan, ha hecho una buena obra. Algo bueno ha hecho. Estaba haciendo algo bueno, pero para los discípulos era algo malo, porque él según el machismo que hay en tu corazón, tú vas a ver y vas a contemplar, ¿no? Según el lente que utilizas, vas a poder visualizar las cosas y vas a leer las escrituras según ese lente, ¿no? Si pasas tiempo, ¿no? Más con cualquier cosa que no sea Dios, entonces el lente que vas a ver va a ser ese, va a ser el TikTok, el YouTube, va a ser los videos graciosos, van a ser muchas otras más cosas, ¿no? El fútbol, el vóley. Entonces, tenemos que entender con quién pasamos tiempo. Estos discípulos pasaban todo el tiempo con Jesús, todo el tiempo con Jesús, y mantenían aún esa conducta, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Y nosotros que muchas veces pensamos que solamente en los almuerzos, o capaz algunos minutos en las noches o en las mañanas, pensamos en Jesús, o cuando hay problemas. Imagínense, ellos tenían a Jesús a su lado, comiendo a su lado, bebiendo, durmiendo, escuchándolo, y iba a ir a la cruz Jesús, y tenían esa conducta
machista. Ahora, miren, dice, porque siempre, en el número 26:11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para el sepulcro. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ellos. Acá hay algo importantísimo. Jesús sabía cuál era el final de la película, siempre lo había repetido. Él no tenía miedo a la muerte, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él nunca lloró, y ni nunca sufrió, ni nunca estuvo conmovido porque iba a la cruz. Él sabía cuál era el final. Entonces, y sobre todo, sabía lo que había hecho esta mujer. Y dejó como un botón para ver cómo se trata a las mujeres. Que él fue un defensor de las mujeres y no solamente eso, pasó a la historia, confirmó su acción. Lo que él hizo es la mujer con él. Cosa buena ha hecho. Señores, para poder ver y pensar como Cristo, tenemos que pasar tiempo con Él. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Así como está tu mesa, tu piso, tu cama, tu techo, también está Dios. Y si tú pasas tiempo con Él, Dios va a pasar tiempo contigo. Y si Dios pasa tiempo contigo, vas a poder entender, comprender las escrituras. Porque las letras matan, mas el espíritu vivifica. Y es Dios el intérprete de la ley el que te va a enseñar las cosas que habrán de venir. La verdadera interpretación. Señores, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, como dice el profeta T.B. Joshua, una y otra vez. Y pasar tiempo con Dios es estar con Dios. Estos videos, los anteriores, los pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube como Javier Ricardo Finaflor Martínez. En este TikTok lo transmito en vivo nada más, pero pueden encontrar un link que lo va a conducir a mi YouTube. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos en otro programa de Amasando la Palabra. Hasta pronto.